Miércoles 20 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC. Tema muy distinto, rápidamente empezamos, si les parece, por el decano de la prensa cordobesa, por el Diario Córdoba, que dedica su tema de apertura a 4 columnas a la Semana Santa. Titula el Diario Córdoba: la Comisión del Casco rechaza los palcos junto a la Mezquita Catedral. El movimiento ciudadano exige al Ayuntamiento limitar las cruces en la zona histórica. Es un tema en paralelo que también se incluye en esta misma información. Hablaremos por separado de él. Conclusiones. Son las conclusiones, dice, sobre la carrera oficial de la Semana Santa. Bueno, aunque queda mucho para la Semana Santa, queda todavía que pasa toda la Cuaresma y los carnavales, como saben, empezaron ayer, que por cierto tendrán una amplia cobertura, como es habitual en esta casa, con los directos de las semifinales y la final y con amplios resúmenes de la fase preliminar. Paréntesis, digo, después llegará la Semana Santa y ya se prepara la nueva edición de carrera oficial. Hay una comisión que se creó en este sentido, la Comisión del Casco, que no habla solo de Semana Santa, pero sí que también habla sobre este asunto. Una comisión que está constituida por el Consejo de Movimientos Ciudadanos, la Federación de Vecinos, de Asociaciones Vecinales Alzara, Comerciantes del Casco Histórico, Comercio Córdoba, Ostecor, Amigos de los Patios y la Asociación Claveles y Gitanillas, además de las áreas municipales afectadas por el casco histórico: turismo, patrimonio, infraestructuras, etcétera. ¿Qué dice esta comisión? Dice que el año pasado, a lo que se refiere el periódico El Diario Córdoba, el año pasado se instalaron palcos junto a los muros de la Mezquita Catedral y que incluso los anclajes que se ubicaron para facilitar la instalación de estos palcos pudieron perjudicar a los muros. Hubo, recuerden, algunas fotografías que publicaron los periódicos, imágenes que publicamos todos, que todos mostramos, donde se veían los palcos prácticamente adosados, apoyados junto sobre la Mezquita Catedral y con algunos anclajes a los muros milenarios de la mezquita. Quieren que este año no se repita y por ello solicitan que no se instalen palcos en la parte de la carrera oficial que pega a la parte monumental, tanto a la Mezquita Catedral como también a la Puerta del Puente, la que conocemos los cordobeses como el Arco del Triunfo, la Puerta del Triunfo de San Rafael. Bueno, es una recomendación que hace la comisión. Evidentemente eso tiene que determinarlo la Junta de Gobierno y el Pleno, porque es una competencia que no le corresponde, no le compete esta comisión, y además ya hay quien asegura que a estas alturas del año, cuando está prácticamente contratada ya la instalación de los palcos para esta Semana Santa que viene, va a ser difícil que se les haga caso, que se incluya estas recomendaciones en el proyecto, que debería, no sé si lo han hecho ya o no, pero debería estar ya aprobado e incluso, pues eso, con los proyectos preparados para que en cuanto pasen de aquí un par de semanas o 3, empezar a instalar los palcos, una tarea, como saben, ardua, compleja, que requiere su tiempo. Sea como fuere, es cierto, todo el año pasado lo denunciamos, que no se debe poner en riesgo el patrimonio por instalación de unos palcos, porque da igual instalarlos en la acera de enfrente y colocar sillas, que es lo que recomienda esta comisión, si se quiere utilizar ese espacio para que los cordobeses y los turistas puedan disfrutar de la Semana Santa al paso por la carrera oficial, que lo hagan en sillas y no lo hagan en palcos. También recuerden si instalan palcos en el Patio de los Naranjos, en el interior, y también hubo quien criticó la forma de instalarlos. Bueno, yo no sé si realmente perjudica o no, eso los arquitectos, los encargados del patrimonio tendrán que determinarlo. Lo cierto es que parecía muy cerca. Cuando vimos las imágenes vimos que había anclajes muy cerca de las estructuras, de los muros de la Mezquita Catedral y por supuesto también del arco de la Puerta del Puente, donde estaban prácticamente adosados contra ese elemento igualmente patrimonial de entrada a la ciudad. En esta comisión del casco no está la agrupación de cofradías, que parece que sería necesario que estuviera aquí. No está porque cuando se constituyó esta comisión, la agrupación entendió que había una intención por parte de la comisión de dificultar la instalación no ya de los palcos, sino de otro tipo de equipamiento, o incluso modificar alguna parte del recorrido que perjudicaría el desarrollo hasta entonces, en los últimos años, de la carrera oficial. Y decidió que para que firmen en su nombre algún tipo de acuerdo, pues no iban a estar. De hecho, como les digo, se tomaron decisiones, aparte de esto de los palcos, se decidió, por ejemplo, que haya más diálogo entre la agrupación, los vecinos, el ayuntamiento, a la hora, por ejemplo, de señalizar cruces.
Saben que los vecinos protestan, los vecinos residentes en estas zonas afectadas por la carrera oficial, protestan de que no les dejan, porque no les dejan llegar hasta sus domicilios, porque les cortan muy pronto los pasos, porque colocan a un vigilante de seguridad sin autoridad sobre la movilidad, que les impide acceder a sus casas. Piden que se instalen bandas elásticas, que son de quita y pon, que no es como una valla que te obliga a dar un rodeo rápido, un rodeo largo. Bueno, una serie de modificaciones que la agrupación en principio ve innecesarias, dicen que son apenas 7 días y que son unas horas al día, con lo cual no ve necesario modificar lo que hasta ahora, dicen ellos, ha funcionado, pero tanto el Consejo del Movimiento Ciudadano como al vecino, los vecinos de la zona, a través de la Federación de Asociaciones Vecinales Alzara y otros colectivos entienden que sí, que había que regular este asunto para evitar colapsar el casco histórico. De hecho, incluso hay quien cuestiona el plan de emergencia, el plan de evacuación, el plan de seguridad en definitiva de la zona por si en un momento dado ocurriera cualquier altercado y hubiera que evacuar una zona que, como saben, durante los días grandes de Semana Santa, el miércoles, jueves, viernes, pues realmente es una multitud la que se reúne en el entorno de la mezquita catedral y haría complicado la evacuación. Así que, bueno, la primera polémica, como le digo, es probable que esta comisión, a pesar de que entregue sus conclusiones al ayuntamiento, no dé tiempo al ayuntamiento a reglamentarlas para este año, incorporarlas para este año. Bueno, tampoco sabemos si la va a hacer caso o no, no es obligatorio. La comisión hace sus recomendaciones, el ayuntamiento las incorpora o no. Cada partido ahí también tiene su opinión, hay quien es más tolerante, quien es más intolerante, o que entiende que hay que hacer menos concesiones a la celebración de la Semana Santa en el entorno de la mezquita catedral. Así que, en principio, veremos cómo se desarrolla esta incorporación de recomendaciones en el proyecto de Semana Santa de carrera oficial para este año. El diario ABC dedica su página 2 a urbanismo, una de las empresas municipales que, como saben, lleva bastante tiempo en el foco de la polémica. Titula Intervención carga contra el fraude de ley de la plantilla de urbanismo. Censura, intervención, bueno, termino y luego aclaro. Censura, dice, intervención censura la actual política laboral y anuncia una auditoría en este ente, en esta empresa municipal del Ayuntamiento de Córdoba. La gerencia tiene sus plazas cubiertas sin respetar mérito, capacidad y publicidad. Bueno, en principio, intervención, como siempre decimos, es un órgano independiente que trabaja para el ayuntamiento, que, bueno, es obligatorio, no es que coloque o no lo coloques ahí, hace falta tener una intervención, que lo que hace es vigilar, es velar porque se use convenientemente el dinero público. Hay dos órganos en los ayuntamientos, en las empresas públicas también, que son intervención y secretaría. Son órganos independientes, que no dependen del alcalde o de la alcaldesa, sino que, bueno, son funcionarios del Estado que los contrata el ayuntamiento para que se hagan cargo de este control. En el caso de la Secretaría General, lo que hace es velar porque las normas o las decisiones que se adopten estén de acuerdo con la legislación, o sea, no sean ilegales. No podría, por ejemplo, el ayuntamiento, pues no sé, vender capitulares, por ejemplo, porque no se podría hacer, con lo cual, si un día a alguien se le ocurriera, el secretario general diría, oye, esto no es legal, por ejemplo. E intervención lo que hace es velar porque cualquier movimiento económico que se haga en el ayuntamiento sea de acuerdo a la ley. Por ejemplo, si se contrata a alguien, que haya una partida presupuestaria para esa contratación que garantice cómo se le va a pagar. Si se compra un solar, que haya una partida de los presupuestos que garantice que la compra se puede llevar a cabo y que, por supuesto, todo se haga de acuerdo a la ley. Bueno, pues intervención lleva tiempo, lleva bastante tiempo, años, lleva denunciando la situación irregular que se produce en la Gerencia Municipal de Urbanismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo dice el diario ABC, porque a través del informe de intervención, un informe de 40 páginas, por cierto, que se ha incorporado a los presupuestos. Intervención dice que de 150 trabajadores, por redondear, que tenga la gerencia, la tercera parte son funcionarios y el resto son personal laboral, es decir, no han entrado en la gerencia con los requisitos de mérito, capacidad, publicidad, transparencia, etcétera, que tienen que tener el acceso a la función pública. Eso que en principio es algo habitual en las empresas públicas o los ayuntamientos, diputaciones, porque acelera mucho los trámites, porque evita los procesos burocráticos lentos de convocar una oposición. En la gerencia es especialmente grave porque muchos de los papeles, de los documentos que firman los funcionarios, solo pueden firmarlo un funcionario, porque los laborales no son funcionarios, aunque parezca un perogrullo, pero es así. Ahora es funcionario con plaza de oposición o eres un personal laboral contratado. Sin embargo, como no hay bastante personal funcionario, están firmando algunos documentos personal laboral, con lo cual
eso lleva a que se pueda plantear su ilegalidad. Hablamos de sanciones, de expedientes, de inspecciones, que solamente pueden realizarlas funcionarios públicos y no trabajadores laborales contratados por una empresa municipal, una empresa pública en este caso, como es la Gerencia de Urbanismo. Eso en su día ya se detectó, incluso hubo algún pleito que lo ganó el infractor, el presunto infractor, porque se encontró que con quien firmaba el expediente no era funcionario y la ley obliga a que sea así. Se intentó que la inspección le hiciera a un trabajador laboral, pero el expediente lo firmara un funcionario. Y claro, nadie quiere firmar un papel que ha escrito otro, porque luego las repercusiones pueden ser incluso graves, ¿no? De manera que ahí se atrancó un poco la cosa. Intervención ha dicho que después de muchos años intentando regular este asunto, porque esto no es un tema de este mandato, sino que viene arrastrado desde hace muchísimo tiempo, dice que después de muchos años ha decidido poner pie en pared, incluso ha anunciado una auditoría para ver en qué situación se encuentra este tema de la gerencia de urbanismo. ¿Por qué se motivó este tema, este asunto, el tema de tanto laboral y tan poco funcionario? Fundamentalmente porque cuando llegó la época del boom del ladrillo, en los años 2006, 2007, 2008, hacía falta mucho personal para trabajar en la gerencia, para preparar proyectos, para visitar las obras, para firmar expedientes, para firmar licencias. Y no daba tiempo a convocar plazas, con lo cual se contrató a muchas personas. Cuando se han ido jubilando los trabajadores, los funcionarios, en lugar de incorporar oposiciones, como había una tasa de reposición también ahí por medio, se tiró de más trabajadores aún del ámbito o con la consideración de personal contratado, laboral, no funcionario. Y ahora la situación ha llegado al extremo de que, como les digo, apenas la tercera parte de la plantilla son funcionarios. Eso no debía ser así. De hecho, incluso hay un tema legal que está por encima, que va más allá de este asunto, también lo señala la intervención, y es que para un ayuntamiento o una empresa municipal que tanto monta, una plaza que no esté cubierta por un funcionario está vacante. No está cubierta, aunque hay una persona trabajando en esa plaza. Legalmente está vacante. Y eso tiene unas connotaciones incluso presupuestarias. En cualquier caso, en definitiva, lo que plantea intervención es que se ha llegado a una situación insostenible en la gerencia, que repito, no hay que achacar a este equipo de gobierno solo, también estos 4 años no se ha resuelto gran cosa, pero viene de antes. De hecho, hay una determinación de los últimos 2 años, del medio mandato anterior, el que presidía José Antonio Nieto, del Partido Popular, donde ya se planteó modificar, legalizar o regularizar la situación de los trabajadores de la gerencia. No se hizo en aquel periodo, porque también venía de antes, arrastrado de la época anterior, y durante estos 4 años tampoco se ha hecho nada. Bueno, no digo que no hay que culpar solo a esta actual corporación, también su parte de culpa tendrán, pero es un asunto que viene arrastrado desde hace mucho tiempo, de cuando se infló, de cuando se completó la plantilla de manera urgente porque había necesidades, y ahora, bueno, pues las personas que hay no reúnen los requisitos que parece que serían los idóneos, entre ellos el acceso a la función pública, como le digo, sin respetar el mérito, la capacidad, la publicidad, que es lo que impera cuando alguien quiere acceder a un trabajo público como funcionario. Más cosas. Bueno, el diario El Día señala en su portada un tema que es de ámbito regional o autonómico, también afecta en Córdoba por lo tanto, pero no es estrictamente local. El sondeo del CIS dice, confirma que la abstención derrotó al PSOE. Más del 22% de los electores que se quedaron en casa habrían votado socialista, dice. Lo que pasa es que hay un dato que no ponen en la portada, sí lo señala en páginas anteriores, y es que es cierto que muchas personas no votaron, lo señalamos siempre cuando hemos hecho análisis de aquella jornada, pero dice el CIS, y lo señala el diario El Día, que solo el 5% de los abstencionistas se arrepienten de no haber ido a votar. Es decir, que se está hablando mucho del efecto pánico, el efecto del miedo o el voto del miedo que se está ahora argumentando para que quienes no votaron en el 2 de diciembre sí que lo hagan en las convocatorias que nos vienen encima, el 28 de abril, las generales, y las de 26 de mayo para las municipales y las europeas. Sin embargo, no está tan claro, o sea, solo el 5% que no votó dice haberse arrepentido. Si pudiese dar paso atrás, iría a votar ahora. O sea que no está tan claro que el que se abstuviera, es verdad que eran votantes socialistas o de la izquierda en su gran mayoría, pero que aún así no tienen claro que lo hubieran hecho mal. Se abstuvieron porque quisieron abstenerse y, como decía aquel bolero, si lo vuelvo a hacer, vuelvo a abstenerme porque no tiene sentido, entienden ellos, votar otra opción, con lo cual decidieron quedarse en casa. Este asunto probablemente sea el que vaya a acaparar buena parte de la campaña electoral,
estamos en pre-campaña, pronto empezará la campaña, bueno, pronto, el Viernes de Dolores, como saben, empieza la campaña electoral, pero sí que hay un periodo largo de pre-campaña. Digo que este tema, el tema de la movilización del electorado, va a ser el elemento capital de esta campaña. Las fuerzas, los bloques de centro-izquierda, centro-derecha, siempre han estado muy equiparados en España, siempre han estado muy equilibrados, a excepción de un par de mayorías absolutísimas, la de González en el 82 y la segunda de Aznar, que fue una mayoría amplia. El resto han sido siempre bloques muy equilibrados, lo que perdías por un lado lo ganabas por otro. Ahora va a pasar parecido. ¿Dónde está entonces el desequilibrio? En que dentro de cada uno de esos bloques los simpatizantes, votantes, militantes vayan o no vayan a votar. Si yo cuento con la mitad del electorado, pero de esa mitad el 20% no vota, pues ya no cuento con el 50%, ya voto con el 30 o 40%. Y si en el otro grupo, el otro bloque, sí que votan, pues ganará el grupo de centro-izquierda, centro-derecha, que más consiga movilizar. Pero como les digo, a pesar de que todo el mundo apuntó el primer día, después de las elecciones, que la abstención perjudicó al bloque de centro-izquierda, al PSOE y también a Unidos Podemos, ahora cuando el CIS pregunta, si el Centro Sociológico pregunta si cambiaría hoy su opinión, diría que no, que voy a volver a abstenerme, con lo cual parece que por ahora no han conseguido embrujar al electorado para que acuda a las urnas como no lo hizo en diciembre. Así que es un tema que no sé hasta qué punto se puede dar por zanjado. Vamos con las fotos. Tanto el diario El Día como el diario ABC se marchan a Iznájar. El diario El Día, una foto que firma Rafa Alcaide, de la agencia EFE. Búsqueda a contrarreloj en Iznájar, titula, y vemos un helicóptero de la Guardia Civil y abajo en el agua a una Zodiac, también de la submarinista Guardia Civil, buscando el autogiro y a su piloto. En el diario ABC, un autogiro, dice, cae al pantano de Iznájar. El aparato, con un ocupante que despegó de Antequera, explosionó al chocar con un cable eléctrico y cayó al agua. Y también el diario Córdoba, una foto pequeñita, que firma también la agencia EFE, supongo que también la firmará Rafa Alcaide, buscan en Iznájar a un piloto de helicóptero. El aparato rozó una línea eléctrica y se precipitó al fondo del pantano. Se sabe poco de este asunto, básicamente porque el autogiro, que es como un helicóptero más pequeñito, es como una especie de nave biplaza con una ala giratoria, básicamente, bueno, pues este aparato, que no llega a ser, como le digo, la consistencia de un helicóptero, se sabe que salió de Antequera, que en torno a las 11 o 11:30 sobrevolaba el pantano de Iznájar, y ahora empiezan las versiones. Hay testigos presenciales que aseguran que el piloto pasó por debajo del puente, aprovechó uno de los ojos más grandes del puente de Agromán, que se le ya conoce en el lugar, para pasar debajo del ojo del puente, y al subir, volver a tomar altura, topó con un cable de alta que no sé, que en esa perspectiva quizá no viera. Los cables están más pensados para que se vea desde arriba abajo y no de abajo arriba, con lo cual parece que no lo vio, tocaron el rotor de la hélice, tocó el cable, explotó en el aire, según parece, y se precipitó al fondo del pantano. Un pantano muy grande, como saben, el de Iznájar, que en ese lugar tiene más de 60 metros de profundidad, con lo cual está muy lejos aún de hallarse restos del aparato y del piloto. El piloto, que es un hombre de entre 50 y 53 años, se conoce poco más, al menos ha trascendido poca información sobre este asunto. Lamentablemente no se confía demasiado en rescatar este hombre con vida, porque, como les digo, los testigos que había en esa hora cerca del embalse vieron cómo el aparato caía al pantano y se hundía rápidamente sin que nadie intentara salir o pudiera conseguir salir del interior de este vehículo, de este aparato, que tampoco tiene tanto fuselaje. O sea, que realmente si hubiese estado consciente, probablemente se hubiese liberado de su anclaje y hubiese salido fácil, pero parece que la explosión pues quizá o le ocasionó heridas o le hizo perder la conciencia, incluso provocó su fallecimiento antes incluso de caer al agua. En cualquier caso, trabajan submarinistas de Granada. Saben que Iznájar es un embalse en el que linda las provincias de Córdoba, Málaga y Granada, y la parte de Granada, la parte que pega a Loja, pues son de Granada, de donde provienen los submarinistas que están intentando acceder al fondo del pantano, donde se supone que permanece este autogiro, y en su interior probablemente pues eso, todo el sujeto con los arneses de seguridad, el conductor, un único ocupante. El autogiro es un biplaza, como les decía, es una especie de helicóptero pequeñito y que podía volar sobre el pantano, o sea, no había ningún problema, no incumplía ninguna normativa. Hombre, quizá lo de pasar por debajo del puente, si se confirmara
que fuese el motivo del accidente, sea un poco más temerario. Pero en principio, sobrevolar el pantano no está prohibido, tenía sus permisos y ese aparato puede hacerlo. Es una especie como de paramotor, una cosa, no es exactamente un helicóptero, aunque realmente tiene una ala giratoria, rotatoria, y se parece mucho. De hecho, inicialmente cuando trascendió la información, todo el mundo publicó que era un helicóptero que había quedado el pantano. Luego ya, al hablar con el lugar de origen, Antequera, se confirmó que lo que partió de allí no era un helicóptero, sino que era un autogiro. Bueno, seguimos avanzando. La otra foto que nos queda, una foto que firma Antonio González, AJ, en el diario Córdoba, es para el homenaje a Paco Zurera, a Francisco José Zurera Aragón, hasta hace unos días delegado de Agricultura y más cosas, sobre todo Agricultura, en la provincia de Córdoba. Entrañable homenaje, dice, al delegado de Agricultura, que por cierto vemos a la nueva delegada que también acudió a este homenaje. Paco Zurera, Francisco Zurera, Francisco José Zurera, como le digo, ha sido delegado de la Junta de Andalucía en el área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, algunas otras cosas, durante 11 años. Es una persona muy querida en el sector. Los que veían aplaudiendo a este hombre son representantes de las 11, de las 9, creo, no 7, denominaciones de origen que hay en la provincia de Córdoba. Para agradecerle el desvelo que este hombre durante muchísimo tiempo se ha volcado con el apoyo al campo, al agro cordobés, sobre todo en el tema de las denominaciones de origen. No voy a decir que sea el mejor delegado de la historia, ni que el que venga no pueda hacerlo mejor que él, pero que le ha dedicado tiempo y trabajo, hay que reconocer que Francisco Zurera Aragón lo ha hecho. Y bueno, pues ayer se le brindó este homenaje al que, como les digo, también se unió la nueva delegada de Agricultura, para reconocer también el trabajo del delegado saliente. En esto de los relevos, del cambio de cartera del PSOE después de 37 años al Partido Popular o a Ciudadanos, en este caso la delegada de Agricultura, se está produciendo un relevo bastante tranquilo. Recuerden que al principio se cuestionó si el PP iba a encontrarse una Junta de Andalucía saliente hostil. Recuerden que el mismo acto de investidura se montó una especie de escrache, según lo entendió el Partido Popular, de protestas antes incluso de que se votara al nuevo presidente de la Junta. Y eso les hizo pensar que quizá no se produjera una transición pacífica. Estamos viendo, como no es así, que incluso cuando los delegados territoriales están dirigiéndose a la opinión pública a través de los medios de comunicación, siempre hablan de lo mismo. No se va a cambiar todo lo que había, las cosas buenas que hubiera se van a respetar, las cosas que estuvieran mal se van a cambiar. Porque la sensación que había al principio es que iban a llegar con la aspiradora, los nuevos, que es una tentación que todo el que llega a un cargo tiene, a revisar cajones, a buscar debajo de las alfombras y a intentar machacar la actuación del anterior. Bueno, parece que no está siendo así, al menos en lo que trasciende. También que piensa que hay elecciones muy pronto y que se está intentando mantener una postura cordial antes de sacar el verdadero rostro del que venga. Yo, por ahora, como les digo, como no hay pruebas para una cosa y para otra, habrá que confiar en que el relevo se haga en condiciones. Y en este caso vemos como Araceli Cabello, la nueva delegada de Agricultura, pues está en el acto en el que junto a Paco Zurera y entre ellos Javier Martín, el presidente de la denominación de origen de Montilla Moriles, junto a otros consejos que veíamos en la fotografía. Por cierto, hablando de cargo, no vi los periódicos porque he sido demasiado, creo que es esta noche. Rafael Merino, el que fue alcalde de Córdoba, que era hasta ahora diputado, ha sido nombrado el director gerente de la Agencia Andaluza de Puertos. Bueno, pues iremos conociendo durante el día exactamente qué consiste, porque yo realmente no sabía de las competencias de Rafa Merino en puertos. Bueno, no sé exactamente cuál es su competencia, pero es otro alto cargo de la Junta también que nace de Córdoba. Más cosas. Vamos con los sumarios. El diario El Día habla también de urbanismo, en este caso no del asunto del que destaca el diario ABC, sino del presupuesto. Urbanismo, dice, aumenta su presupuesto un 12% y gestionará 17,6 millones de euros. Por ahí, en el resto de periódicos también habla de urbanismo, no sé dónde lo he leído, para destacar sobre todo que es verdad que hay un incremento importante en el presupuesto, 17 millones de euros, 12%, perdón, pero que hay pocos proyectos. De hecho, creo que se pasa... Se alcanza los 6 millones, son 6 millones y medio de euros. En el pasado había 4,3 en el capítulo de inversiones, pero se echa en falta algún proyecto nuevo, porque de las cantidades que se hablan fundamentalmente van para las obras de Cine Andalucía, que es un proyecto antiquísimo, un proyecto
que no sé si puede tener 8 o 10 años o más. El Arco del Portillo, hace unos días veíamos cómo el PP protestaba por el tiempo que hace que la casa que está adosada al Arco del Portillo, hace mucho tiempo, que se echó abajo. Por cierto, era Luis Martín, el concejal de urbanismo, responsable de urbanismo, el que protestaba ahora de que aquella obra se hubiera echado abajo, aquella casa. Bueno, pues protestaban de ese asunto y de otros temas puntuales del casco histórico, y ahora hay una partida más de nuevo para el Arco del Portillo. Para la muralla del Marrubial, que es una actuación que está ahí a media, saben que se paralizó, primero aparecieron unos restos de una barbacana, se lo paralizó y ahora la obra está parada. La obra se quedó a medio hacer, que por cierto, y ya aprovecho, enfrente de la obra del Marrubial, en la calle Sagunto, saben que se está cometiendo una actuación de MAXA, de sustitución de colectores y de vía y de agua y de saneamiento, quiero decir, saneamiento y agua potable, y en esas obras aparecieron hace unos días unos restos de un arrabal presuntamente musulmán. Ahora ha aparecido restos humanos, ha aparecido una necrópolis por la disposición de los cadáveres, de los restos humanos, parece que es romana, que es tardorromano, es decir, siglo V, VI, VII, depende, habrá que datarlos todavía. Que no sabemos hasta qué punto va a perjudicar o no el transcurrir de la obra, si habrá que paralizar o si se podrán retirar los restos, como se hace en otras ocasiones, se llevan al arqueológico, se datan y luego pues se le da el tratamiento que suelen tener este tipo de restos. Pero sí que es cierto que la obra, que iba a ser muy rápida, se ha ido encontrando con trabas de las habituales, una zona que en principio nadie confiaba en que hubiese demasiadas construcciones, porque la muralla de Córdoba, la muralla de Marrubial, es la última que hubo, una muralla además bastante posterior al califato, y lo que había eran arrabales, eran una granja, alguna almunia y poco más. Sin embargo, han aparecido restos de arrabal también en esa zona, y en la zona del Marrubial, y restos de ahora incluso enterramientos romanos. Yo pensaba todo el mundo que por esa zona no debía haber demasiados restos romanos, quizás musulmanes sí, por la extensión de la ciudad. Bueno, vamos acelerando, que nos queda un par de minutos y hay algunos temas todavía que tocar. Nos quedamos en el diario El Día. Les contaba yo antes el tema de la carrera oficial. También dice el diario El Día que el Consejo Ciudadano exige que las elecciones no paralicen capitulares. Bueno, una reunión con la alcaldesa, un pleno de consejo que contó con la presencia de la alcaldesa, y se le pidió eso, que no se haga un parón. Porque, como saben, cuando hay un cambio de gobierno municipal, entre que las elecciones son en mayo siempre, hay que primero nombrar, o sea, hay que primero ir a firmar el acta de concejal, se toma posesión, se constituyen los grupos, se elige alcalde, se nombra gobierno, alcalde o alcaldesa, se nombra el gobierno, habitualmente te incorporas en septiembre, y con lo cual se pierden 3 o 4 meses siempre, por la propia disposición de la fecha. Pero es que si además los 2 o 3 meses anteriores se entra en campaña y se entra en una fase extraña, pues el año electoral se convierte en eso, en 12 meses prácticamente, o 10 meses sin actividad. Una ciudad que tiene proyectos importantes iniciados y que temían ayer los representantes vecinales que se paralizaran, y se lo expresaron a la alcaldesa. Por cierto, también le contaron, que lo que decía ante el diario El Córdoba, que me lo salté, el tema de las cruces. Entiende el Consejo de Unidad Ciudadano que está muy saturado el casco histórico de cruces. El 60% de las cruces que se instalan en Córdoba lo hacen en el casco histórico, y señala el Consejo que en ocasiones son grupos que no tienen nada que ver con el casco histórico, pero que aprovechan por la afluencia de público a esa zona para instalar ahí su cruz. Entonces piden inicialmente que no se dejen poner más cruces, que se promuevan cruces fuera del casco histórico, en los barrios, y que además, si no tiene vinculación territorial con el espacio, porque va a montar una empresa, no sé, de Alcolea, porque va a montar una cruz de mayo en el Bailío, no tendría mucho sentido. Sin embargo, saben que está ocurriendo, sobre todo pues con una hermandad que está más lejos, la monta en el casco histórico, o con algún grupo de una facultad, por ejemplo, pues suelen acudir a zonas donde hay más afluencia de público. Y también piden que haya un control sobre los espacios, no solamente sobre las cruces, sino en general sobre la utilización de la vía pública, que como saben está en ocasiones bastante desmadrada. Bueno, más cosas, vamos ya repasando el resto. El diario El Día trae una entrevista a Gerardo Olivares, que estrena película, 4 latas creo que se llama, no quiero equivocarme, sí, 4 latas, una entrevista que hace Ángela Alba, y señala en la portada un entrecomillado: la primera vez que vi
que fui al desierto del Sáhara, me enganché. La obra, esta película es un road movie, una película de carretera, sobre un viaje en coche por este desierto en el que se reencuentran tres amigos. Bueno, pues una película interesante que habrá que ver. Creo que, por cierto, Ana Espino tiene una entrevista también con Gerardo para hoy, que también podrán ver durante el magazine. ¿Qué más cosas quedan rápidamente? Pues de local poco. Hay referencias al Pacto de Toledo, que como saben, ayer tenía la oportunidad. El Pacto de Toledo es el acuerdo que tienen todos los grupos políticos para garantizar el sistema de pensiones, que en su día se intentó sacar del debate público, y pues eso, aislarlo y que gobierne quien gobierne, se garantice no ya el pago de la pensión, que parece garantizado hoy por hoy, sino que hay una adecuación al IPC, que se garantiza que el sistema es sostenible, etcétera, etcétera. Bueno, ayer había un acuerdo, había un principio de acuerdo, llevan meses preparando, una comisión preparando la firma de este acuerdo, de esta renovación, ayer encalló porque estamos en periodo electoral o porque alguien intentó aprovecharse de la situación. La cosa es que al final no hubo acuerdo, se dejará para la próxima legislatura, que bueno, hay quien entiende que no empezará hasta octubre, porque ahora, en el 28 de abril hay elecciones. A poco que se tarde en constituir el Parlamento, creo que un mes y medio, 2 meses, por medio va a pillar las elecciones municipales, que va a paralizar aún más ese asunto. Te metes en verano, a la vuelta del verano, en septiembre se empezará a ver quién va a presidir el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno. Y eso hará que se extienda bastante esta constitución del nuevo Gobierno, con lo cual este pacto probablemente quede un poco en stand-by. Hay más cosas, como siempre les digo, no os pasa de hora, bajen al kiosco, compren el periódico, léanlo en internet y mañana seguimos nosotros yendo la prensa, mañana que será jueves, ¿no? Bueno, pues hasta mañana jueves si les apetece. Gracias por su atención.